Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom Alejem desde la sinagoga Bet Aderech en la Ciudad de México, Distrito Federal. Les saluda el rabino Mijael Ávila. En este día, que es el día 12 del mes de Shevat del año 5768, conforme al calendario secular católico romano, 19 de enero del año 2008. En esta ocasión hemos tenido la bendición de leer una porción correspondiente al libro de Shemot, capítulo 13, verso 17 hasta el 17-16, y leímos en la Haftará una porción del libro de Shoftim, tomando en consideración que en esta semana vamos a vivir una festividad que se le conoce con el nombre de Tu Bishvat, que corresponde al día 15 del mes de Shevat. En esta ocasión estamos a escasos 3 días, ¿verdad?, de vivirla en su plenitud. Es bueno, amados, el poder transmitir esto a nuestros hijos, no obstante que vamos a llevar aquí un ceder de lo que vendría a ser la festividad. Aprovechemos para que ese día tengamos mayoritariamente en nuestro hogar este tipo de frutos, ¿verdad? Ya han tomado ustedes nota. Por favor, no dejen de disfrutarlos en este día como un recordatorio y adicionalmente como una esperanza de que prontamente el Eterno nos lleve para allá. En esta ocasión quisiera compartir la primera parte de una serie de conferencias que se titula Algunas recomendaciones de la vida nueva judía. Algunas recomendaciones de la nueva vida judía. Básicamente, la razón de poder compartir con ustedes esta serie que el día de hoy comienza gira en torno a la infinidad de cuestionamientos que en gran medida de parte de ustedes han venido. Cuestionamientos que tienen mucho que ver con cómo se debe de vivir una vida. Y si bien es cierto, Rab Ari Jacob todos los días jueves está transmitiendo precisamente una serie en la cual habla de lo que sería la vida judía desde comenzar hasta cuando reposamos nuestra cabeza. Amados, yo no voy a hablar tanto de esas particularidades de alajá, de lo que vendría a ser las reglamentaciones rabínicas de cómo se conduce una vida, sino yo lo voy a hablar en un sentido tal vez un tanto más práctico. Comenzando a tratar de explicar en gran medida una de las principales preguntas que tenemos de las personas cuando llegan con nosotros por primera vez. Sabemos que hoy en día nuestro pueblo, el judaísmo, compuesto por varias corrientes judías, ¿verdad?, la que mayoritariamente es notoria viene a ser la corriente, sí, lo que vendría a ser los conservadores, los religiosos, llámesele Haredim, llámesele ortodoxos, y de ahí cualquiera de sus derivados en cualquiera de las corrientes religiosas que estén el judaísmo religioso tradicional. Ustedes saben también que existen otras corrientes del judaísmo, como la corriente del judaísmo reformista, en la cual aceptan tanto a rabinos hombres como a rabinas mujeres, ¿verdad? Aceptan que prácticamente ni los hombres ni las mujeres usan kipá, ni utilizan talit, difícilmente guardan las fiestas, tampoco son muy dados a observar el Shabbat como lo observaría las reglamentaciones escriturales. En muchos de los judíos que son reformistas comen cerdo, comen mariscos, cosas que no están permitidas de acuerdo a la Torah. Básicamente esta corriente tiene sus orígenes en la inconformidad de seguir los lineamientos escriturales y las reglamentaciones rabínicas establecidas. Tenemos otra corriente que le hemos platicado, que es la corriente conservadora, en la cual es observante en su mayoría de lo que vendría a ser la halajá, las reglamentaciones rabínicas. Son cuidadosos en observar las reglamentaciones escriturales, pero no al rigor que lo haría
la corriente ortodoxa de nuestro pueblo. Y de ahí hay variantes todavía, como el judaísmo reconstruccionista, también lo que vendría a ser el judaísmo mesiánico. Y como en países como en México, el judaísmo que se identifica mayoritariamente es un judaísmo ortodoxo, las personas cuando buscan de judaísmo, lo primero que saben ya por contexto, por oídas, es que la comunidad judía es muy cerrada, es una realidad, que difícilmente a alguien que no sea judío se le va a admitir, es una realidad. Y cuando llegan con nosotros al traer estos esquemas que han escuchado, que han vivido, lo primero que piensan es que nosotros van a encontrar exactamente lo mismo, ¿verdad? Puertas cerradas, un trato tal vez en algunos casos correcto, en armonía, respetuoso, y en otros casos cerrando la puerta en las narices. Pero nosotros, conforme lo hemos aprendido de nuestro rabino Yeshua, ha sido justamente el llevar luz a las naciones. ¿Cómo sería la frase en hebreo? ¿Or qué? Or lagoim. Y el llevar luz a las naciones, amados, esa es parte de la vocación que nosotros tenemos, y por ello, en Veda Derech, siempre seremos receptivos de aquellas personas que el Eterno las haya llamado, teniendo una ascendencia judía, tanto como aquellas que no la tienen, ¿verdad? De ahí que es ahí en donde comienza en gran medida nuestros principales problemas. Nuevamente, lo vuelvo a repetir, nuestros principales problemas comienzan cuando recibimos a personas de diferente contexto religioso, de diferente preparación académica, de diferente nivel socioeconómico. Es ahí en donde comienzan nuestros problemas. Y le llamo problemas en la medida que la diversidad que tenemos nosotros de personas en Veda Derech constituye en sí mismo un reto. Un reto que algunos de los que están aquí han podido tener una receptividad de la misma Keilah, a tal grado que antes de irse han dicho: yo me siento aquí como en mi casa, de aquí no me sacan. Pero también hemos tenido experiencias de las cuales llegan hombres y mujeres en Veda Derech, y ya bien sea que no reciban un trato como el que esperaban, ya bien sea que no se encuentre en ese momento la Keilah o algunas personas con la disposición de recibir como se debiera, y se sienten un tanto rechazados, un tanto apartados. Y Rabí Yeshua nos enseñaba una gran verdad, que cuando las personas que vinieran con nosotros pudieran apreciar el amor que nos tuviéramos los unos a los otros, es ahí cuando verdaderamente Él estaría presente en medio. ¿Es verdad? De ahí, amados, que nuestra aspiración como Keilah y nuestro crecimiento nunca va a estribar en qué tanto sabemos de judaísmo o en qué tanto practicamos de lo que vendría a ser la liturgia o las reglamentaciones judías, sino en gran medida dependerá de qué tanto demostramos nuestro amor a nuestro prójimo. ¿Sí lo entienden, amados? ¿Lo pueden entender? ¿Qué quiere decir el demostrar nuestro amor a nuestro prójimo? Obviamente conservar todos aquellos valores que ustedes saben que son buenos, que sirven para acercar a las personas, ya bien sea la educación, ya bien sea el que se sientan las personas bienvenidos. Cuenta la tradición de nuestro pueblo que Abraham Avinu nos dio muestras de ello. A tal grado dicen que en su casa él tenía a cada uno de los puntos cardinales de su hogar una puerta, siempre dispuesta para recibir a aquellas personas que estarían de paso. De tal manera que una de las características fundamentales de Abraham Avinu era que él, juntamente con Sará, eran hombres hospedadores, eran hombres que siempre tendrían por vocación darle un parabién a algún hombre o a alguna mujer que tuviera el tiempo o el momento para poner un pie en su hogar. Y yo pudiera hablarles de muchos en Veda Derech que generosamente nos reciben. Ustedes mismos saben
de todas aquellas personas las cuales tienen testimonio y hoy en día ya tienen inclusive hasta fama. Ya queremos ir a las casas de Ploini, Ben Ploini, porque ya sabemos cómo nos van a recibir. Y aunque haga mucho frío, o haga mucho calor, o esté muy grande o esté muy chica, amados, sabemos que tenemos una recepción en algunos casos honrosa. No cabe duda, amados, que este es nuestro hogar, esta es nuestra Keilah, nuestra congregación, y siempre tendremos que estarnos esforzando por recibir a las personas. Yo les pediría, amados, por cuanto todos aquellos que el día de hoy son miembros de Beth Derech, tomaran como responsabilidad el que cada vez que una persona llegara, se sintieran no nada más con la obligación, sino con el derecho de saberse anfitriones. Otra vez, que no nada más se sintieran con la obligación, sino también con el derecho de saberse anfitriones. Amados, todas aquellas personas que nos visitan es necesario que sientan de nosotros que son bien recibidos. Yo sé que pudiéramos estar preguntándole a cada uno de ustedes cómo les fue la primera vez que llegaron. Y en esa primera vez que llegaron, en algunas veces fue determinante, en otras veces se regresaron pensando, no sé si volveré. Pero mucho tiene que ver con que hay veces que no nos sentimos con ese derecho. Y por ello no damos el primer paso. Yo les quiero decir que al ser este nuestro hogar y recibir a una persona de afuera, amados, somos los anfitriones. Y esto es muy importante que lo entiendan, porque ya bien sea que sean hombre o mujer, sean Sharet o sean Rabino o Reoé o Mebaser o cualquier autoridad en Beth Derech, amados, no importa el distingo de autoridad. Cualquiera de nosotros tenemos la obligación, tanto como el derecho, de saludar y de hacer que la gente se sienta bien recibida. Y decirles Baruch Haba, Baruchim Abaim, bienvenidos o bienvenido, y que aquellos que nos visiten puedan ver en nosotros la diferencia. Dice el libro de Romanos capítulo 13 versículo 8, no deban a nadie nada, sino el amor los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Otra vez, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. La Torá lo que nos enseña es a asumir responsabilidades, a conocer nuestros derechos y a ejercitar la libertad que tenemos dentro de los lineamientos de lo que vendría a ser la Torá. Por ello, amados, cualquier persona, por poco conocimiento que tenga de la Torá, yo quiero decirles que si una persona llega por primera vez a su casa, ¿no tendríamos la educación como para saludarla? Para decirle bienvenido, para tal vez si no se quiere acercar ofrecerle un vaso de agua. Si llegó y estamos comiendo, decirle ven, acércate y toma. Amados, todos nosotros pertenecemos a esta Keilah y por lo tanto, amados, sintámonos con esta obligación. ¿Hay alguna duda de esto? ¿No? ¿Ya saben cuál es su derecho, pero juntamente con ello también su obligación? Ok, entonces no nada más crean que las autoridades son los que tienen ese derecho, sino también todos nosotros lo tenemos. Otro punto muy importante. Uno de las más grandes problemáticas a las cuales yo me he enfrentado en estos años es que después de cierto tiempo de que las personas empiezan a caminar en el judaísmo, se les empiezan a olvidar las frases en español. Y se olvidan que alguna vez llegaron y se preguntaron, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? No entiendo.
Y muchas veces he escuchado yo de personas que llegaron, escucharon una conferencia y se fueron, y lo único que entendieron fue un 10%. O llegaron, platicaron con alguien, y las palabras que coloquialmente ya decimos, nunca tuvimos el cuidado de explicarles, esto significa tal cosa, esto significa tal otra. Amados, es importante que todos aquellos que tienen el privilegio de pasar algún día aquí a la Bimá, se sientan obligados por el amor a su prójimo. ¿Lo entienden bien? Por el amor a su prójimo. Porque es de mala educación cuando se está en un hogar en el cual el idioma no es el de los invitados, hablar un idioma diferente, porque es de mala educación, porque la demás persona que se encuentra presente no lo entiende. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente me estoy remitiendo a un principio básico y universal que está sustentado justamente en el respeto hacia las personas y que la Torá confirma ello. Por lo tanto, amados, todos aquellos que pasen alguna vez aquí al frente, todos aquellos que reciban a las personas, tomemos el tiempo, por respeto y por amor a nuestro prójimo, de explicarle lo que estamos diciendo. Hemos tomado como base, cuando estamos en las conferencias, de decir la primera vez la palabra, tal vez después las siguientes ya no, pero en medio de la conferencia volvemos otra vez a mencionarla, con el objetivo de que las personas hoy en día puedan memorizarlas y entenderlas. Yo soy un convencido de que hace un año, cuando algunos de ustedes no estaban familiarizados con el Sidur, hoy en día lo ven y tan solo con verlo ya reconocen infinidad de palabras. ¿Es verdad o no? Por ello, amados, yo les suplico, por las misericordias del Eterno, que nunca se olviden de que alguna vez no se supo. Y por ello, por el amor a nuestro prójimo, expliquémoslo. Digamos las palabras dobles. Y yo les quiero decir, ¿saben cuándo dejaremos de hacer esto? Mientras estemos en la diáspora, no lo vamos a dejar de hacer. Cuando los nuestros o nosotros tengamos el honor, el privilegio de vivir, de regresar, de hacer una alía, ascender a Eretz Israel, otro cantar, pero mientras estemos en la diáspora, y por cuanto nuestra vocación será seguir llamando a todos aquellos que el Eterno tocó su corazón para que vengan y escuchen de Él, a que pacten con el Elohim de Israel, amados, siempre, siempre, siempre estaremos en pos de estar teniendo respeto y por ello hablando doble vez. ¿Correcto? Y de ahí tomo este tema para hablar de uno de las principales problemáticas a las cuales yo como rabino me he enfrentado. Una de las principales problemáticas que yo como rabino me he enfrentado estando al frente de una keilá, de una congregación, es que las personas, en la medida que empiezan a crecer en conocimiento de judaísmo, también lo que les provoca el conocimiento cuando son inmaduros, otra vez, cuando las personas empiezan a aprender mucho de judaísmo y después de aprender de judaísmo, mucho a su perspectiva, porque en realidad siempre estaremos muy lejos de conocer la anchura, la profundidad, la altura de las riquezas del Eterno. Pero a final de cuentas, cuando ya por poquito que se conoce, se piensa que se sabe mucho, amados, y hay inmadurez, se cae en la tendencia de menospreciar a aquellos que no saben. Y entonces te volteas y dices que tú no sabes, o es que no quieres explicarle, y eso, amados, siempre será muy mal visto por las autoridades que están puestas en Veda Derek y sobre todo por el Eterno. Yo les pido que entiendan una cosa: entre más nosotros aprendamos en conocimiento de cosas del Eterno, tenemos que reconocer que mucho más trecho nos hace falta por transitar, que un camino más largo tendremos, amados, y aquella persona que más sabe necesariamente tiene que reconocer que es la que menos sabe. Nuevamente, cualquier persona en Veda Derek que se sienta que sepa mucho, si verdaderamente sabe mucho, tiene que reconocer que no sabe nada.
Así que yo les suplico, amados, que siempre hagamos un alto en nuestra vida. Dice Rab Shaul una y otra vez, examinaos a ustedes mismos. Que el conocimiento en materia de cosas del Eterno no sea nunca motivo de vanagloria, de ensoberbecimiento, de sentirnos superiores a las personas, sino al contrario, siempre motivo de prestarlo al servicio de aquellos que no tienen ese conocimiento. ¿Me he explicado, amados? Se preguntarán, ¿por qué he hablado y he hablado y a diferencia de otros estudios pongo capítulo y versículo, capítulo y versículo, capítulo y versículo? Amados, yo estoy hablando simple y sencillamente de respeto en estos puntos. Respeto, eso es respeto. ¿Correcto? Otro punto fundamental, amados, es que muchas personas vienen con nosotros y no saben por dónde comenzar. Bien, hay libros que son elementales para el desenvolvimiento de la vida de un judío, y por ello es que la adquisición de un sidur, ¿qué es un sidur? Es el nombre de los libros de oraciones, es fundamental, es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida judía tiene su centro en lo que vendría a ser la expresión de nuestros sentimientos, de nuestras peticiones, de nuestra gratitud al Eterno a través del la tefilá, de la oración. Y por ello es que yo les invito a todos aquellos que están comenzando, desde luego que se compren un sidur. Ahora, yo sé que a muchos de ustedes les parece esto obvio, pero en realidad esta conferencia pasarán los años y la gente lo seguirá escuchando. Pasarán los años y las personas tal vez entrarán de nuevos, y esto será importante y vital, y nunca perderá su vigencia. Y no perderá su vigencia porque seguirán y seguirán y seguirán llegando, si el Eterno así lo permite. Otro de los libros fundamentales recomendados es el libro que se le conoce con el nombre de Shulchan Aruch. Tomen nota aquellos que no lo tengan. Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Este libro del Shulchan Aruch significa la mesa puesta. ¿Qué es lo que contiene el libro del Shulchan Aruch? Hoy en día hay ediciones en español que traen un breviario del contenido del Shulchan Aruch. Nuevamente, es un breviario, es un compendio sintetizado del contenido en realidad de la gran obra del Shulchan Aruch. ¿Redactada por quién? Por Rabí Yosef Karo, ¿verdad? Que fue el que editó esta obra para la corriente que nosotros seguimos, y que es la corriente sefaradí. Nuevamente, y aquí abro un paréntesis, amados, básicamente hay dos tradiciones que predominan en el judaísmo. Una es la tradición askenazi, otra es la tradición sefaradí, y nosotros en Beth Aderech seguimos la tradición sefaradí. Hay un Shulchan Aruch exprofeso para la tradición askenazi, pero el Shulchan Aruch que ustedes se van a encontrar aquí en México, que es, les digo, un compendio, un breviario de la gran obra de Rabí Yosef Karo, este libro lo que contiene, amados, es igualmente las reglamentaciones mínimas de lo que vendría a ser una vida judía. En concordancia a ello, les recomiendo la serie que Rabí Jacob todos los jueves a través de la radio de mesiánicos.com estamos transmitiendo en vivo y gratis a todo el mundo, que vendría a completar esta obra, pero ahora en un sentido audible, ¿verdad? A través del audio. Hay otros libros, amados, que tal vez no se encuentran fácilmente aquí en México, y voy a mencionar unos muy interesantes, cuyo título son El libro judío del porqué. ¿Alguna vez lo han visto? Levanten la mano. El libro judío del porqué. Dentro del libro judío del porqué
también explica varios de los tópicos fundamentales de la vida judía. Este título solamente se encuentra en Estados Unidos, pero hay en español. Y hay un libro judío del porqué de la muerte, del duelo. Hay un libro judío del porqué, tomo 1. Hay un libro judío del porqué, tomo 2. Y algo que no reúne los requisitos de este libro, pero que también ilustran muchísimo, y muchos de ustedes seguramente lo han visto, algunos de ustedes lo tienen, se llama Judaísmo de la A a la Z, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también tiene a modo de abecedario, en orden del abecedario, la explicación de diversos tópicos que ayudan sobre todo para familiarizarnos con la terminología. Bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna obra que pudiera estar recomendando para principiantes? Ok. Sí, es interesante mencionarlo. Hay un libro que es un libro que trata de la ética, de las buenas costumbres, que se titula el Pirkei Avot, y curiosamente el Pirkei Avot en estricto sentido es una porción del Talmud, correcto, es una porción del Talmud, pero que lo han editado de una manera práctica y fácil, que ustedes pueden leerlo, que es de recomendación para transmitírselo a nuestros hijos, que habla de la ética, del respeto, que se le conoce Pirkei Avot, que sería más o menos una traducción al español como el tratado de los padres. Algunas veces ponen la ética de los padres, ¿correcto? Pirkei Avot. Y ese también lo consiguen, hacen ediciones pequeñitas de libros de Pirkei Avot. Ok. En concordancia a esto, toda rabá, quisiera yo poner en perspectiva una cosa. Amados, cuando es importantísimo que sintamos que es nuestro deber aprender el idioma hebreo, ¿verdad? Y de hecho tenemos un curso realizado en video por el rabino Ben David y que sirve de base para el aprendizaje del idioma. Sin embargo, es importante, amados, que la gente que tiene ese deseo de aprender el hebreo conozca una parte fundamental. No por saber hebreo dará como consecuencia que uno sepa necesariamente Torah. ¿Me expliqué o no? Ok, no por cuanto uno sepa hebreo dará como consecuencia que necesariamente uno deba de saber Torah. Esto es, aprender hebreo no es igual necesariamente a aprender Torah. Y aquí quisiera yo explicar. Hoy en día los cursos que están disponibles centran su atención en dos vertientes. La primera de ellos es en cursos de hebreo moderno, para aprender hoy en día cómo se dice la palabra computadora en hebreo, cómo se dice plátano en hebreo, cómo se dice plátano en hebreo. Banana, ya lo saben, ¿verdad? Cómo hablar coloquialmente el idioma. Y los segundos tipos de cursos en hebreo se enfocan a un hebreo escritural, ¿correcto? Un hebreo escritural que le da mucho mayor peso al significado de las palabras, pero en concordancia con lo que en los tiempos de las Sagradas Escrituras se hablaba. Ahora, no obstante de que se pueda aprender el uno o el otro, y que es deseable que cualquiera de nosotros hagamos el esfuerzo por uno y el otro, es importante que entendamos una cosa, y es una de las tareas fundamentales de la educación en Beth Derech. Una cosa es saber el significado de la palabra, otra cosa, y ese significado muy probablemente lo pudiéramos tener en un diccionario. ¿Estamos de acuerdo? Agarramos un diccionario hebreo-español, sacamos las palabras y ya tenemos lo que sería el significado. Pero este sería un significado básicamente de traducción al idioma al cual estamos refiriéndonos.
Otro que es muy importante y en el cual harían énfasis en un curso de hebreo escritural, gira en torno no nada más a tener su significado, sino a tener la raíz, la etimología, lo que da origen del significado de esa palabra. ¿Me expliqué? Ok, ahí ya estamos yéndonos a un terreno en el cual va a ser muy benéfico saber cuál es la raíz de la palabra, porque esa raíz dará origen un tanto al significado, y que muchas veces esa palabra en el hebreo contemporáneo podría tener una connotación un tanto cambiada. Yo explicaba recientemente, si nosotros hablamos de la palabra ruaj en un sentido contemporáneo, simple y sencillamente pudiéramos decir, pues ruaj es viento, ruaj es aire, ¿verdad? Y solamente pudieran remitirse a lo que vendría a ser la palabra ruaj. Pero si hablamos de la palabra ruaj desde el punto de vista escritural, tendría una connotación un tanto diferente, ¿verdad? Que al español estaría aludiendo al espíritu, ¿verdad? Ahora, esta sencilla explicación, amados, lo que conlleva es el entendimiento de que, por cuanto no es garantía de que aprender hebreo es aprender escritura, debemos de tomar como responsabilidad que, no obstante que estamos nosotros instruyéndonos en materia de judaísmo, amados, nunca nos olvidemos de las Sagradas Escrituras. Y por ello vamos a insistir hoy, vamos a insistir mañana, e insistiremos en 20 años, que la porción de la Perashá Shavua, la porción semanal que se lee en todo el mundo de los primeros 5 libros de Moshe, sea nuestra obligación que estudiarla y leerla en la semana que nos corresponde. Otro aspecto fundamental es que no descuidemos todos los demás libros de las Sagradas Escrituras, y por ello nos tomemos los demás libros también como parte de nuestra lectura habitual. De ahí que tenemos un libro de Proverbios con 31 capítulos, que es muy sencillo agarrarse el capítulo con respecto al día en el cual estamos viviendo. Un libro de los Salmos que tiene 150 capítulos, ¿verdad? Que lo podemos leer a lo largo de todo un año 2 veces. ¿Es correcto o no? ¿Verdad? Tenemos un Brit Hadashah, que es importantísimo tener como base siempre el libro de Yohanan. Entonces, es importante, amados, siempre tener como nuestra lectura de base las Sagradas Escrituras. Y de ahí me sirvo para aludir a otra gran problemática. ¿Cuál es? Amados, no olvidemos que la libertad que vino a traernos Rabí Yeshua estriba en conocer los límites que tenemos. Y esos límites que no se sobrepasan y estamos en el terreno del eterno, y que se sobrepasan y se convierten en transgresión o en pecado, solamente están demarcadas por las Sagradas Escrituras. ¿Lo entendieron? Nuevamente, la libertad que vino a traernos Rabí Yeshua giró en torno a conocer nuestros límites y a desenvolvernos en un ámbito en el cual disfrutáramos de nuestra libertad. Y esa libertad está muy de la mano con conocer cuando estamos cayendo en una transgresión o en un pecado, y la transgresión o el pecado, amados, siempre lo dictaminará la Skidbeya Kodesh. Y aquí debemos de entender que nosotros, por estar viviendo una vida judía, la halajá, las reglamentaciones rabínicas, en muchos sentidos nos permiten, nos posibilitan no transgredir los mandamientos escriturales. Pero cuidémonos de sentir alguna vez en nuestra vida culpabilidad por transgredir una halajá, cuando por la circunstancia que estemos atravesando nos está siendo imposible el poder ejecutarla. ¿Me explico o no? Tenemos nosotros, por ejemplo,
que en el judaísmo tradicional la carne debe de tener una certificación kosher. Pero hay infinidad de personas, millones de personas, que no tienen una carnicería kosher cerca. ¿Es verdad? O me ha tocado también que teniendo la posibilidad de comprar carne kosher, muchas veces no está al alcance de sus posibilidades. Bendito el Eterno, porque hoy vamos a cualquier súper. ¿Y cuántos productos con certificados kosher hay? Infinidad de productos. Y por ello es que nuestra Eshet Hail, nuestra mujer virtuosa, ¿verdad? O cuando tenemos tiempo de acompañarla, privilegiemos siempre el estar revisando las latas, los productos, las cajas, y compremos siempre alimentos con certificación kosher contra los que no la tienen. ¿Verdad? Hoy en día ya se vuelve mucho más fácil el tener en nuestro hogar cada vez más alimentos con certificación kosher. Pero cuando pongo yo el ejemplo de la carne, en el cual no hay una disponibilidad, o tal vez no está la economía, ustedes saben que muchas de nuestras mujeres no van a comprar un lomo de cerdo para guisarlo. Hazbe Jalila, lo aleinu, ¿verdad? Porque sea pretexto, sino al contrario, compran su carne y ¿qué es lo que van a hacer con ella? La van a kasherizar, le van a hacer todo el procedimiento de kasherización en el cual la sangre, ¿verdad? Van a permitir que se drene, en fin, todo el proceso que ustedes conocen. Y por ello, amados, es de que si consideramos que en el judaísmo el no consumir certificados kosher es pecado, para nosotros lo que es pecado, ¿qué es? Las transgresiones escriturales de la Torah. Así es que cada vez tenderemos mucho más a ello, y por ello no es sencillo decirles estar hablando de estas situaciones, amados, sobre todo porque si yo estuviera aquí delante de ustedes y les estuviera diciendo, como en el judaísmo tradicional se enseña, que eso es una transgresión y por lo tanto estamos incurriendo en una grave falta, amados, con ello estaría muy probablemente poniendo una lápida sobre muchos de ustedes, ¿verdad? Que como dice el Rabí Yeshua, que inclusive aún los más religiosos muchas veces no las pueden cumplir, ¿verdad? Entonces, entendiendo esta libertad que tenemos, amados, sepamos siempre hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia todo kosher. ¿Lo entienden bien? Ok, pero eso tiene que venirse conjuntando con las posibilidades de esta creciente comunidad. Hoy en día quiero darles la noticia que ya estamos por tener una carnicería kosher en Cuernavaca. ¿Cómo se llama? Y ya tenemos a una persona que tiene que aprender todas las artes para hacer los cortes apropiados, y que bendito el Eterno, que ya está abriéndose la posibilidad y ya hay una luz bastante clara para Beda Derech de tener una carnicería. Así es que ya van a tener a Sharet Pérez y a Johanna llegando en Shabbat con sus bolsas de carne para los pedidos de la comunidad, ¿verdad? Oremos por me refiero ellos como ejemplo de los que vendríamos de Cuernavaca trayendo la carne, ¿verdad? Oremos por Sharet Aarón, oremos por Daniel, ¿verdad? Desde luego por Sharet Pérez, que en su corazón siempre ha estado, para que todo esto vaya dando forma a seguir en un camino en el cual ya sabemos hacia dónde vamos. Pero mientras llegamos, que nuestra libertad no sea coartada por el cúmulo de conocimiento judío que se diferencia al respecto de la línea judía que seguimos nosotros, en donde las demarcaciones de nosotros están asentadas en las Sagradas Escrituras. ¿Correcto? ¿Amados? Ok, espero haberme explicado bien y estemos orando por este nuevo proyecto que esperemos que prontamente ya lo tengamos. Ya cuando menos ya vieron, ya se tiene el terreno, ya se tiene la buena ubicación, ya se tiene la persona capacitada para la carne. Hace falta terminar de su preparación
¿cómo se llama? Para la Shejitá, pero ya estamos en ya está todo eso preparado. Bendito el Eterno. Y aprovecho para darles otra noticia. Ya estamos próximos a comenzar el proyecto ya de la construcción de la sinagoga en Cuernavaca. Bendito el Eterno. Ya van a poder ustedes llegar, y cuando tengamos por allá algún evento, amados, ya estamos empezando a trabajar en el proyecto el anteproyecto de lo que vendría a ser la imagen de la sinagoga. Ya tenemos el terreno, Baruch Hashem, y ahora lo que resta va a ser invertir nuestros recursos. Muy probablemente columnas llevarán algunos nombres de ustedes, ¿verdad? Y sí, y desde luego, exactamente, sí. Esa es una pregunta de una judía: ¿cuánto está la columna? Ese sería. Entonces, muy probablemente alguna ventana tendrá el nombre tal vez de algún familiar observante de Torah que partió, y que en memoria a esa persona la compararemos, o en memoria de personas las tendremos, ¿verdad? Imagínense que cuando tengamos cierto tiraje de nuestro sidurim, salgan ahí: este sidur fue gracias al esfuerzo y a la donación de la familia. ¿Qué les gusta? Póngale su apellido, ¿verdad? Entonces, ahorita me está escuchando mi cuñado y mi hermana allá en Canadá, y me decían que a la sinagoga en la cual están ahorita uniéndose, era una sinagoga que tenía un edificio de 400, como para 400 personas, y tenía otra sinagoga más pequeña para los servicios entre semana. Entonces me comentaban que ellos tenían 11 Sifrei Torah, pero que en la asistencia cotidiana solamente van 50 personas. Entonces nosotros esperamos a tener una sinagoga, pero que como ha sucedido, bendito el Eterno, porque, amados, el solo hecho de decir Kaddish con Minyan, que el Minyan viene a ser el número mínimo permitido para el rezo comunitario de 10 varones en edad de Bar Mitzvah, o mayores a Bar Mitzvah. Hoy en día ya no hemos sufrido, ¿verdad? Bendito el Eterno, ya no hemos sufrido aquí. En la ciudad de Cuernavaca, desde luego, tampoco ya no. Y bendito el Eterno por ello. Y hoy que tenemos el Sefer Torah, y que Yosef tuvo el honor de cargarlo por primera vez aquí, ¿verdad? Ahora ya entiende por qué tuve que comenzar a hacer pesas. Y esto no es mentira, ¿eh? O sea, esto es una realidad. ¿Cómo se llama? Yo tuve que comenzar a hacer pesas porque el Sefer de Cuernavaca, su Kedushá es tan grande que de veras que sí, es tremendo. Yo todavía sigo viendo a Shared Aarón, ¿verdad? Que trabaja y ¿cómo se llama? Con su labor a sus manos, y todavía se siguen moviendo sus manos sin poder soportarlo. Pero es la Kedushá del Sefer, y aquí este Sefer todavía pesa menos que el de Cuernavaca. Pero aún así es bastante pesado. Bendito el Eterno, está precioso, ¿no? Ahora que nos dé el privilegio de seguir llevando más Sifrei Torah a otros lugares, ¿verdad? Bien, amados, entonces, transmitiéndoles estas noticias, continúo, entonces, nuevamente les reitero, otra recomendación es que los lineamientos que demarcan la Skibbeya Kodesh, las Sagradas Escrituras, son las que nos determinarán cuándo estamos haciendo lo correcto y cuándo no, ¿verdad? Y que la halajá impuesta por los Jajamim de nuestro pueblo nos ayudará a marcar el rumbo, nos ayudará a no transgredir en muchos sentidos, pero la transgresión de una halajá, a diferencia del judaísmo tradicional, nunca estará estribando una transgresión directa a Kadosh Baruj Hu. Bien, amados, con ello quisiera yo recordarles un aspecto que es muy importante. ¿Saben, amados, con qué dinero compramos el Sefer Torah? Que lo tenemos aquí. Con el dinero
que todos ustedes han invertido en adquirir las conferencias? Ahora, ¿qué les parece si queremos tener 8 Sifrei Torah? ¿No? Y que cuando vengan las Hagim y tengamos que sacar 3 Sifrei, ya los tengamos acomodados y ya nada más para que vengan y ya los tengamos, ¿verdad? Y que podamos comprar las diversas Megilá o Megilot, ¿verdad? Que compremos cada uno de los Nevim, ¿verdad? Porque así se venden por Vitela o por Kaf, el libro de Yeshaya, el libro de Yehezkel, para que cuando estemos leyendo, ¿cómo se llama? La Haftará, la saquemos de otro Sefer. Amados, hace años que estamos soñando con esto. Y el solo hecho de tener el día de hoy aquí y dar a la Sinagoga de México la oportunidad de traernos este Sefer Torah, el que teníamos, llevárnoslo, ¿verdad? Y que tengamos el día de hoy 2 Sifrei Torah, ¿no les da gusto, amados? ¿Verdad? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Yo no sé cuántos de ustedes cuando veían una fotografía que veían pasando con el Sefer Torah uno y otro y se emocionaban y decían, ¡ay, qué bonito! Y el día de hoy que lo han vivido, aleluya, bendito el Eterno. Entonces, por ello, sabiendo que hay una gran problemática que nosotros tenemos, en este amalgama de personas que tenemos de diverso trasfondo, de diferente nivel socioeconómico, de diferente nivel educacional, hace ya muchos años hemos estado grabando las conferencias con el objetivo de no dar marcha atrás. ¿Qué quiere decir no dar marcha atrás? Que el conocimiento que estamos transmitiendo, amados, una vez que queda plasmado en las conferencias, la gente pueda seguirlas adquiriendo y pueda recibir el conocimiento de años anteriores, que sea la plataforma para su vida, ¿verdad? Yo les pudiera preguntar, ¿ustedes han estudiado un estudio que tenemos en la Yeshiva que se llama una emuná? ¿Cuántos? Levanten la mano, ¿cuántos, por favor? ¿Cuántos? Una emuná. Fíjense cómo son bien pocos las personas que lo han estudiado, y es un texto que es básico, que se llama una emuná. El día de hoy, para todos aquellos que son miembros, les voy a pedir, por favor, que si quieren tomarlo en la Yeshiva, escríbanle a Rabbi Ari Jacob para que les dé acceso a ese curso. Todos lo deben de tomar. Una emuná es básico para todos ustedes. ¿Qué es una emuná? Sería comúnmente traducida como fe. Ok, por ello es que ahorita me voy a tomar el tiempo, amados, de citarles algunos nombres de conferencias. Porque muchas veces los nombres no nos dicen mucho. Los nombres no nos dicen mucho de las conferencias, o tenemos alguna necesidad y las buscamos. Pero no hay como que yo les trate de dar una orientación, y esta orientación esté sustentada justamente en tratar de transmitirles algunas conferencias que son básicas. Y espero que muchos de ustedes mentalmente ya vayan haciendo palomita, que ya la tienen, que ya la han escuchado. Porque si ustedes las tienen, si ustedes ya las han escuchado, amados, muy probablemente estamos mucho más cerca de hace un año. ¿Y por qué vamos a estar mucho más cerca? Porque lo que da la unidad es el tener un mismo corazón. Y en el corazón se siembra el conocimiento. Entonces, yo quisiera recomendarles, y si a ustedes les parece bien, tomen nota de aquellas conferencias básicas que nadie se debe de perder. Por favor. La redención. La redención. La redención. Esta serie de 3 conferencias de la redención, trato de desmitificar el concepto cristiano que se usa para hablar de la redención, en el cual el concepto cristiano solamente se resume a una transacción comercial, y yo, con sustento escritural, y si a ustedes les convence, trato de demostrar que la redención es mucho más que eso, y tiene que ver con una pertenencia de todos aquellos que formamos parte del pueblo del Eterno,
desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por favor, este tema de Geulah, de redención, por favor, amados, léanlo, cómprenlo. Y si bien es cierto, muchos de estos temas pudieran ustedes decirme, yo ya lo leí. Amados, lo que se dice en audio o hablado es un enorme porcentaje superior a lo que sería un escrito, ¿verdad? Porque hablando uno se explaya en ejemplos, en explicaciones, y por ello es que esta serie de la redención es vital. Otro tema es quién es hebreo, y este tiene mucho que ver con la respuesta que muchos de sus familiares o de sus amigos les demandan de en qué cosa rara en este tiempo ustedes andan. ¿Cómo es que los conocieron a ustedes mexicanos y ahora se dicen judíos? ¿Cómo es que los conocieron o católicos y ahora se dicen judíos? En esta conferencia pueden ustedes encontrar un poco el panorama de esta base de la cual nosotros compartimos. Otro tema que es importante, amados, es el tema que se titula la paradoja de nuestra vida. La paradoja de nuestra vida. ¿Por qué hablar de la paradoja de nuestra vida, amados? Porque contrario a lo que enseñan otras religiones, en el cual las personas van a llegar a un conocimiento del Elohim de Israel y su vida va a ser color de rosa, sus problemas matrimoniales acabarán, sus problemas con sus hijos acabarán, sus problemas, económicos acabarán. Amados, esto no es verdad. Esto no es verdad. Y no que no se vayan a poder acabar, no, sino que la promesa que se hace no tiene el sustento correcto como para poder, ofrecerla. Yo lo que trato en esta conferencia de la paradoja de nuestra vida es poner en su justa dimensión el llamado que el Eterno nos ha hecho y sobre todo la reflexión, que estamos en una vida y esta vida conlleva en sí mismo riesgos, conlleva en sí mismo enfermedades, conlleva en sí mismo problemáticas, pero hay una diferencia sustancial, que es bien diferente vivir todo ello sin el Eterno que con el Eterno. Otra serie de conferencias importantísimas se llama la condición del hombre. La condición del hombre. Y este tema de la condición del hombre, les hablaba yo que utilizo Romanos capítulo 6, Romanos 7, Romanos 8. Y hablamos de la obra de teatro que Rabí Shaul actuó en estos capítulos para tratar de demostrar cuál es la condición que tiene aquellos que son hijos contra aquellos que no lo son. Porque en este mundo nada más son Am Israel o son Goim. Y por lo tanto, ¿cuál es la condición que un Am Israel, alguien que es del pueblo de Israel tiene? Bueno, en esta serie de Conociendo al Eterno trato de explicarlo. Otra serie que es muy importante, amados, se llama Amarás al Eterno con todo tu corazón. Y yo pudiera decir que es muy importante porque para comenzar en nuestra vida judía tenemos que poner en su justa dimensión por dónde comienza. Guardando Shabbat, guardando Kashrut, poniendo tefilín, comprando tzitzit, comprando talit. Es importantísimo que sepamos en dónde está el comienzo. Y el comienzo de nuestra vida está justamente en Amarás al Eterno con todo tu corazón. Una serie de 5 conferencias. Después está la serie de Amarás al Eterno con toda tu alma. Una serie de 4 conferencias. ¿Quieren saber qué es alma? ¿Qué es nefesh o qué es sujé? Compren esta serie de 4 conferencias. Después, Amarás al Eterno con toda tu mente. Es una serie de 2 conferencias. Estas series se complementa con una que se llama la conciencia. La conciencia, que es una serie de 3 conferencias. Ahora, yo quisiera comentarles que todos aquellos que desean cambiar, todos aquellos que desean ser mejor,
hay una alternativa para poder ser mejor, y esa alternativa es conocerse mejor a sí mismos. Y no cabe duda que con la serie de amar al Eterno con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y que se complementa con la conciencia, el hombre y la mujer se conocen más a sí mismos, y por lo tanto tendrá un vislumbre de enfocar su vida en un camino correcto. Otra serie que también es importantísima se titula Conociendo al Eterno. Conociendo al Eterno. Y Conociendo al Eterno, en esta serie, hablo tratando de explicar cuál debería de ser la postura que nosotros debemos de asumir para con aquella gente que no considera la Biblia como un libro sagrado. ¿Cuál es la postura que debemos de asumir nosotros ante las verdades del mundo? Y solamente es posible entenderlo en la medida que conocemos al Eterno. Y hablo de 3 niveles: cómo poder hablar con una persona al tú por tú, pero sin utilizar las Sagradas Escrituras. Y lo más importante, las verdades que estemos externando, cómo tienen un sustento escritural, y a su vez cómo a través de este sustento escritural se encontraría conocer más y más el carácter del Eterno. Es una serie de 3 conferencias. Otra conferencia más se titula La Gracia. ¿Cuántos han escuchado las conferencias de la gracia? Levanten la mano, amados. Cuando yo estudié el tema de la gracia, cambió en muchos sentidos mi vida. Y cambió en muchos sentidos mi vida porque al entender que lo que la mayoría de personas comparte como la gracia, que en realidad es un cheque sin fondos, el entender la gracia desde una perspectiva correcta es asumir la responsabilidad que detrás de emitir un cheque tiene que haber unos fondos y tiene que producir un beneficio, el beneficio de cobrar ese dinero. En esta serie de la gracia de 3 conferencias, amados, son temas que marcan nuevamente la vida de las personas y que es muy importante que lo entiendan. Son conceptos de Beraderech, ¿correcto? Estos conceptos no necesariamente están empatados con las generalidades judías, y que llegará el tiempo, escúchenlo bien, en el cual estaremos debatiendo con personas, con grandes hombres de estos aspectos. Eso no me queda la menor duda. He ya visto cómo esto sucederá, de cómo estaremos sentados con otros rabinos tratando de confrontar de judío a judío nuestros conceptos y tratando de poner las bases que dan origen tanto a uno como a otro. Entonces es muy importante que entiendan este tema de la gracia. Otro tema que es, a mi juicio, también muy importante y que nos ayuda muchísimo para la libertad que deberíamos de tener, se llama enjuiciar y o criticar. Enjuiciar y o criticar. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí? En esta serie, nuevamente, quito por un lado la culpa que muchas personas tienen al respecto de señalar. Trato de explicar cuándo es correcto el hecho de poder enjuiciar y a quién le corresponde ese juicio. Pero ¿en qué está sustentado el juicio? También eso se enseña en esta serie. Otro tema que es importante es una perashá del 5764, la perashá que se titula Noach, cuyo tema es la salvación. En este tema de la salvación, igualmente, quito otro de los mitos cristianos al respecto de una salvación individual y trato de demostrar que esa salvación, tal como lo hizo con Noach, tal como lo hizo con Abraham, tiene un contexto mucho más amplio del que hasta el día de hoy se ha transmitido. Otra serie importante se titula Santos como Él. Santos como Él. En esta serie de Santos como Él han sido de los estudios que más trabajo me han costado desarrollar. ¿Y por qué?
porque el definir el concepto de lo que es la palabra santo es imposible más que decir Kadosh es Kadosh. Y Kadosh es Kadosh, en esta serie explico cómo es que es un atributo propio del Eterno y que para que nosotros podamos, ¿cómo se llama? Trato de explicar cómo es que algo se hace santo, a través de qué se hace santo, y no nada más a través de qué se hace santo, sino además ese objeto o esa persona que ya adquirió el estatus de santo, cómo tiene su ejercitamiento en la santidad. Es una serie que es muy importante. De la mano de esta está otra serie que se titula, fíjense qué interesante, se titula 45 acciones características de un santo. Si nosotros nos ejercitamos en estas 45 acciones de lo que es las tareas de un santo, amados, ahí vamos a saber con plena certidumbre si efectivamente somos santos o no. Si la persona que está allá afuera y se siente que es o cree que es santa, y si la comparamos contra esas 45 acciones, si efectivamente encaja en el patrón escritural de lo que vendría a ser santo. ¿Quieren más? Pues ya no hay tiempo. Quisiera terminar con esto, amados. La razón de dar esta conferencia es nuevamente porque esta conferencia será otra de las básicas para aquellas personas que estén llegando con nosotros y sepan, cuando vayan a solicitar las conferencias allá con Johanna en Cuernavaca o con Jay aquí en México, qué conferencias y en qué orden irlas adquiriendo. Espero haber ilustrado un poco. Les ruego su paciencia a todos aquellos que sabían todo esto que he compartido, amados, pero siempre recuerden una cosa: nuestra tarea en Beth Aderech será tanto para alimentar a los que están arriba como para alimentar a aquellos que están llegando. Desde la sinagoga Beth Aderech en la Ciudad de México, se despide el rabino Mijael Ávila. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.